Welcome to my channel. Ella cambió las cerraduras mientras yo no estaba. Así, sin más, sin aviso, sin llamada, sin explicación. Me quedé de pie en mi propio mi porche girando una llave que ya no encajaba, escuchando el clic seco del cerrojo que respondió más fuerte que cualquier palabra. Esa cerradura decía: no eres bienvenida. Esa cerradura decía: esta ya no es tu casa, pero lo era. Dios me ayude. Seguía siendo mía. El aire estaba más frío de lo que esperaba para finales de noviembre. Solo había hecho un viaje de unos días a Valle de Bravo para visitar a mi amiga más antigua, Clara. Había pasado un invierno duro, perdió a su hermana, se enfermó de neumonía, estuvo a punto de rendirse. Me necesitaba, y yo, aunque entonces no lo admitía, también necesitaba ese respiro. Un par de noches durmiendo sin pasos sobre mi cabeza, sin ese perfume penetrante de celeste en cada pasillo, sin sentirme una extraña dentro de la casa que terminé de pagar hace 23 años. L'amé antes de irme. Dejé una nota sobre la barra de la cocina también. Regreso el domingo al mediodía. Cuídense. M. Nada dramático. Solo lo que dice alguien que asume que todavía es familia, que todavía tiene un lugar en la mesa, que todavía es dueña de las paredes que la rodean. Intenté la llave otra vez. El mismo resultado. Al principio pensé que tal vez había habido un robo, que quizá alguien había cambiado la cerradura por seguridad. Pero entonces noté la pequeña etiqueta blanca cerca de la manija, apenas visible con la luz de la mañana. Instalaciones. Seculoc. Viernes. 3:15 de la tarde. Viernes. El día después de que me fui. Ni siquiera habían pasado 24 horas. Presioné el timbre y esperé. Nada. Golpeé la puerta y volví a tocar. Nada otra vez. Mis viejas hortensias, podadas por alguien que claramente no las entendía, parecían pequeños esqueletos junto a los escalones del porche. El buzón todavía tenía el abollón de cuando Alex lo golpeó con un bate de plástico en 1978. El tapete de bienvenida, torcido y lleno de lodo, seguía diciendo: hogar, dulce hogar, hogar. Di un paso atrás. Miré las ventanas, las cortinas cerradas, el silencio adentro. Revisé mi teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Marqué a Alex. Sonó 4 veces y se fue al buzón de voz. Alex, soy mamá. Ya regresé de casa de Clara. No puedo entrar. Cambiaron las cerraduras. Seguro hay un malentendido. Llámame, por favor. Colgué y esperé. 5 minutos. 10. Volví a llamar. Nada. Después de 20 minutos sentada en la entrada, dentro de mi viejo Civic, con las manos temblando, no de frío, sino de incredulidad, di la vuelta a la manzana. Tal vez Alex había salido por leche, tal vez Celeste se había ido al gimnasio, tal vez todo esto era un error, pero no lo era. Porque cuando regresé, su coche estaba en la cochera, el Lexus negro, elegante, aquel con el que yo los ayudé cuando pasaron un apuro hace 2 años, estacionado cuidadosamente sobre el mismo piso que mi esposo Jorge y yo colocamos con nuestras propias manos el verano después de terminar de pagar la casa. Bajé otra vez, toqué, llamé, nada, y fue ahí, de pie frente a la casa, con el viento pegándome en la cara, cuando lo entendí, no de golpe, no como una bofetada, sino como el agua fría que va entrando despacio hasta los huesos. Esto no fue un accidente, fue una decisión. Un límite impuesto por alguien más en una casa que todavía era mía, legal y espiritualmente. No lloré. Ojalá pudiera decir que sí, que todo salió en un sollozo limpio y liberador, pero no, me quedé quieta. Dejé que el dolor se asentara en silencio, como polvo. Luego regresé al coche. Estacioné 2 calles más allá. No sabía a dónde ir. Clara estaba a 2 horas de distancia. Aún no quería explicarlo. No quería escuchar la voz de nadie diciéndome: tienes que pelear esto o algo peor. Me acordé de una frase que me repetí 1000 veces en silencio. Te lo advertiste, Martha. Iban a intentarlo. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche dormí en el asiento del conductor, o lo intenté. Las rodillas se me pusieron rígidas, el cuello se me acalambró. La vejiga me despertó a las 2 de la madrugada y tuve que buscar una gasolinera abierta las 24 horas para usar el baño.
Compré un café que no quería, solo para no sentirme como alguien que estorba. El cajero, un muchacho que no parecía mayor que mi nieto, me sonrió con amabilidad. Casi me eché a llorar ahí mismo, solo porque alguien me había visto. A las 6 de la mañana, ya estaba de nuevo estacionada cerca de la casa. El cielo estaba magullado de rosa y naranja. El rocío se aferraba al pasto y entonces las luces del interior se encendieron. Observé desde el parabrisas cómo Celeste salió al porche con una bata de seda, sorbiendo de la taza que decía «Reina de la casa». Miró el jardín, luego la puerta, y volvió a entrar. Eso fue todo lo que necesitaba ver. No rabia, ni siquiera tristeza. Solo cierre, solo claridad. Me fui sin tocar el teléfono, pero ya sabía lo que iba a hacer. La casa nunca fue grande. 3 recámaras, un baño y medio, techos bajos, paredes con tirol. Nunca me di el tiempo de rasparlas, pero ahí había más vida que en la mayoría de las mansiones que he visto. La compramos en 1974. Jorge y yo, apenas con lo suficiente para el enganche y un niño pequeño en la cadera. Tenía electrodomésticos verde aguacate y óxido en la tina, pero el patio trasero daba al poniente y el arce del frente se encendía dorado cada otoño. Para mí, eso era suficiente. Jorge murió en el porche. No lo digo de manera poética. Murió ahí, un martes, durante su segunda taza de café. El periódico doblado cayó sobre su regazo justo antes de las 9. Yo salí con un pedazo de pan tostado en una mano y mis lentes de lectura en la otra. Para cuando me di cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Eso fue hace 12 años. Desde entonces he vivido sola, no porque así lo quisiera, sino porque así se dio. Al principio pensé que Alex vendría más seguido. Lo hizo por un tiempo, cenas cada pocas semanas, a veces con ese tono ansioso en la voz, como si hubiera recordado algo importante. Luego vino el ascenso, el trayecto largo al trabajo, el cambio de tono. Se casó con Celeste 3 años después de que Jorge falleció. Una mujer de pómulos afilados, palabras más afiladas todavía, y un puesto de trabajo que cambiaba cada trimestre. Decía trabajar en mercadotecnia, lo que parecía implicar muchas presentaciones y decirle a la gente cómo verse más cara. No le gustaba la casa. Eso quedó claro desde el principio. Decía que la cocina era de concepto cerrado, que los pisos crujían como en una película de terror, que el lugar olía a tela vieja, se refería a mí. Los primeros años vivieron en un departamento tipo loft en el centro, todo cromo y eco. Pero cuando la empresa de Alex recortó personal y los contratos independientes de Celeste se secaron, necesitaron un puente. Esa fue la palabra que usó Alex cuando llamó. Solo mientras resolvemos el siguiente paso, mamá. Unas semanas, quizá un par de meses. Dudé. Sí, dudé. Pero luego dijo que de verdad les ayudaría mucho. Y con eso bastó. Podría haberme pedido dormir sobre clavos, y yo ya estaría buscando el martillo. Se mudaron un domingo. 4 maletas, 2 portatrajes, una pantalla plana para la que yo no tenía pared. Celeste casi no me habló ese día. Estaba demasiado ocupada indicándole a Alex dónde poner su escritorio, dónde dejar la caja del purificador de aire, qué habitación había que despersonalizar primero, sin preguntar. Ni siquiera me miró. Más tarde esa noche encontré mi álbum de bodas en el closet del pasillo. Había estado 20 años sobre el aparador, junto a la lámpara. Alex se disculpó. Más o menos. Solo está tratando de que el lugar se sienta habitable, dijo, rascándose la nuca. Ya era habitable, respondí. Sonrió con rigidez. Sí, pero... ya sabes, moderno. Ahí empezó todo. La primera semana reorganizaron la sala. La segunda... cambiaron mi cafetera. Para la tercera, dejé de guardar leche en el refrigerador porque Celeste era a base de plantas y decía que el olor le molestaba. Empecé a sentirme inquilina en mi propia casa. No, ni siquiera inquilina. Invitada. Ella me llamaba Martha, no mamá. Ni siquiera señora Medina. Solo Martha, como si fuera la vecina que dejaba ladrar al perro demasiado tiempo. Cuando se lo mencioné a Alex, lo minimizó. No es muy formal, dijo. No es formalidad, respondí. Es familia. Pero la verdad era esta. Yo les había dado espacio. Había cocinado. Había limpiado. Bajé el termostato porque Celeste tenía migrañas con el aire seco.
Dejé de ver mis programas de misterio por las noches, porque a ella le gustaba el silencio para meditar. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto nos acercaría a Alex y a mí, que encontraríamos un ritmo. Pero lo único que encontré fue a mí misma caminando de puntitas de un cuarto a otro, cargando mi silencio como una charola que me daba miedo dejar caer. Recuerdo la noche en que los escuché hablar en la cocina. Siempre, deja los platos. En el fregadero susurró Celeste. Está acostumbrada a hacer las cosas a su manera. Alex murmuró algo. Se ve desordenado. Es mala energía. Está intentando. Intentar no es suficiente. Yo estaba del otro lado de la pared, con las manos húmedas de jabón, tragándome mis propias palabras como un mal medicamento. No dormí mucho después de eso. Aún así, me quedé. Pensé que era temporal, que pronto encontrarían su siguiente departamento. Se irían, me agradecerían la ayuda y yo recuperaría mi casa, la casa donde podía andar en pantuflas por la cocina y dejar un rompecabezas a medio hacer sobre la mesa. Pero el tiempo pasó. Nada cambió. Entonces llamó Clara. Su hermana había muerto. La tos no cedía. ¿Vendrías unos días?, preguntó, con la voz apenas audible. Miré el calendario. Miré las toallas de visitas. Miré mis pantuflas empujadas debajo del sofá. Claro, dije. Me fui el viernes por la mañana. Cambiaron las cerraduras esa misma tarde. Crié a Alex en esa casa. Dio sus primeros pasos en el pasillo entre la cocina y la sala. Dijo su primera palabra en la mesa del desayuno, levantando los brazos hacia su padre, sonriendo tan grande que pensamos que se le partiría la cara. Tenía un lunar detrás de la rodilla izquierda que yo besaba todas las noches a la hora del baño. Cuando le daban miedo las tormentas, se metía en nuestra cama y se dormía acurrucado contra mí, con sus dedos pequeños enganchados a la manga de mi camisón como un ancla. No olvidé nada de eso, pero creo que en algún punto él sí lo hizo. Jorge solía decir, algún día te va a romper el corazón, Marta. Ese niño tiene demasiado viento y pocas raíces. Yo me reía. Le daba un manotazo con el trapo de la cocina. Le decía que no dijera esas cosas. Nos quiere, decía yo. Quiere lo que le damos, respondía Jorge. Algún día verás la diferencia. La primera vez que vi esa diferencia fue el día que Alex cumplió 32 años y llevó a Celeste a cenar el domingo. No ofreció ayudar con los platos. No preguntó por el jardín de Jorge ni por las cortinas nuevas que acababa de coser. No miró las fotografías viejas de la pared. En cambio, comentó sobre el olor del asado. Pesado, fue la palabra que usó, y no como cumplido. Y preguntó si teníamos kombucha. Recuerdo haberme sentido avergonzada, como si mi cocina no estuviera lo suficientemente limpia, mi comida no fuera lo bastante sofisticada. Jorge lo notó. Él me miró desde el otro lado de la mesa, negó apenas con la cabeza, y supe exactamente lo que estaba pensando. Pero Alex estaba completamente prendado. Cada vez que ella hablaba, se iluminaba como un niño frente a un truco de magia. Yo no dije nada. No quería ser la madre que juzga demasiado pronto. Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo, y lo tuvo de sobra. Se casaron en un granero a las afueras de Atlixco, Puebla. Manteles color lavanda, un cuarteto de violines, frascos de vidrio colgados de los árboles, como si todos fuéramos extras de un blog de estilo de vida. Yo llevé el vestido azul que había guardado para algo especial. Me senté junto a la silla vacía de Jorge y sonreí hasta que me dolieron las mejillas. No pidieron dinero, no directamente, pero 2 meses antes de la boda, Alex vino con una carpeta bajo el brazo y esa mirada que solo usaba cuando quería algo. Solo un poco de ayuda para bajar el estrés, dijo. 200,000 pesos. No dudé ni un segundo. Jorge lo habría llamado ingenuidad. Yo lo llamé maternidad. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Las llamadas se hicieron más cortas. El tono cambió de calidez a obligación, como marcar una casilla. A veces recibía un «Hola mamá, solo quería saber cómo estás», pero siempre había prisa detrás. Una junta, una fecha límite, mala señal, y luego, silencio. Intenté no tomarlo a mal. Luego llegaron las preguntas sobre dinero. Apretón temporal, gastos inesperados, trabajo independiente retrasado. Empezó con poco. ¿Podrías cubrir el seguro del coche este mes? Y fue creciendo. Pagué una de sus tarjetas cuando los intereses se acumularon. Mandé dinero para el súper por si acaso.
Cubrí los honorarios de su contador cuando presentaron los impuestos tarde. Cada vez, Alex prometía devolverme el dinero. Cada vez, yo decía que no hacía falta, y lo decía en serio. Lo que no dije fue que, en secreto, esperaba que mi ayuda significara algo, que tal vez lo acercaría a mí, que quizá algún día diría, «Gracias, mamá, por todo». En lugar de eso, recibí esto, una cerradura cambiada en la casa donde le enseñé a caminar, una casa en silencio un domingo por la tarde, un buzón de voz que nunca fue devuelto, y una mujer que nunca me quiso ahí desde el principio. Recuerdo una conversación con Celeste poco después de que se mudaron. Yo había hecho café. Ella tomó una taza, la olió y la dejó sobre la mesa. «Solo tomo café de goteo», dijo. Sonreí. «Puedo hacer té, si prefieres». Me miró de arriba abajo. Esa mirada sutil que usamos las mujeres para medirnos sin bondad. «Martha», sin ofender. «Pero este lugar se siente estancado». ¿Estancado? Sí, como congelado en el tiempo. «¿Cuántos años llevas viviendo aquí?» 47. «Exacto», sonrió, como si hubiera demostrado algo. Miré alrededor. Las cortinas de encaje, la madera gastada, el bordado en la pared que decía, «El amor crece mejor en casas pequeñas». Tal vez estaba estancada, sí, pero era mía. No dije nada de eso, solo asentí. Supongo que se siente así. Lo que quería decir, lo que debí decir, era, claro que aquí el tiempo se detuvo, porque las mejores partes de mi vida pasaron entre estas paredes y nunca necesité nada más. Pero volví a morderme la lengua. No quería complicarle las cosas a Alex. Pensé que quizá ella se suavizaría, que con el tiempo cambiaría, que vería que yo no era una amenaza, que solo quería que me trataran como persona. En cambio, me dejaron fuera como a una inquilina atrasada con la renta. Y la peor parte no fue que ella lo hiciera, fue que él se lo permitiera. La primera noche que se mudaron, hice una lasaña. Es curioso lo que se te queda grabado. ¿Cuánto queso usaste? ¿A qué hora la sacaste del horno? ¿Cómo pusiste la mesa con servilletas de tela como si fuera domingo, aunque era martes? Incluso encendí una vela. Quería que se sintiera otra vez como familia. Celeste dio un bocado, empujó ligeramente el plato y preguntó si había opciones sin gluten. Alex no dijo nada. Solo le sirvió un vaso de agua y empezó a hablar del mercado de valores como si nada hubiera pasado. Esa debió ser mi señal. Pero cuando tu hijo vuelve a casa, por más adulto que sea, una parte de ti cree que es una segunda oportunidad. Una oportunidad de volver a ser necesaria, de sentarte con él a desayunar, de escuchar cómo le fue en el día, aunque sea solo por un tiempo. Es temporal, repetía Alex, hasta que resolvamos las cosas. Pero lo temporal se estiró en semanas, las semanas en meses, y poco a poco las líneas de quién pertenecía, dónde empezaron a borrarse, hasta desaparecer por completo. Al principio moví mis cosas para hacer espacio. Desocupé 2 cajones del cuarto de visitas, pensando que era lo correcto. Luego preguntaron si podían usar la recámara principal. «Solo por un tiempo, mamá. La luz es mejor y queda más cerca del baño». Acepté. Era el cuarto donde Jorge y yo habíamos pasado 38 años. Pero no hice escándalo. Me dije que no importaba, que solo eran paredes. Luego vino la despensa. Después el closet. Luego el librero. Celeste tenía libros con portadas blancas y letras doradas. Minimalistas los llamaba. Los míos estaban gastados, con lomos rotos de tanto amor. Me preguntó si podíamos guardar esos. ¿Cuáles? Los que no combinan con la estética. Se refería a todos. Los guardé en cajas y los subí al ático. Siguió la cocina. Mi tetera roja era demasiado ruidosa. Mis moldes para hornear, desorden. Ella trajo una licuadora que parecía nave espacial y despejó la barra de todo lo demás. Encontré mis utensilios en una caja que decía donar. Aún así, no dije nada. Hay un momento que nunca olvidaré. Pequeño, rápido, como un piquete que no deja de sangrar. Entré una mañana a la sala con mi taza de té y Celeste ya estaba ahí, estirada en el sofá con mallas y bata. No levantó la vista. «¿Te importaría tocar?», dijo. «¿Tocar?» Antes de entrar. «Esta es la sala». «Lo sé», respondió, deslizando el dedo por su teléfono. «Pero estoy meditando». Me quedé ahí, parpadeando, mientras el calor de mi té se enfriaba rápido.
Esa noche empecé a quedarme en mi cuarto. Me dije que era más fácil. Leía en la cama, comía en silencio, incluso empecé a ver mis programas de misterio en la tableta con audífonos. La casa ya no se sentía mía, se sentía como un lugar prestado, y mal prestado. Una vez dejé mis pantuflas junto al sofá. A la mañana siguiente estaban junto a la puerta principal, perfectamente alineadas, como esperando ser retiradas. Otra vez hice avena en la cocina a las 7 de la mañana, algo que había hecho todos los días durante años. Celeste bajó las escaleras y frunció la nariz. «De verdad necesito silencio por las mañanas», dijo. «Es parte de mi práctica de bienestar». Casi me reí, pero no lo hice. Le pedí disculpas en mi propia cocina. Ella también empezó a organizar el correo. Alex se lo permitió. Un día, noté que mi estado de pensión había sido abierto. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Supuse que era algo que debíamos llevar controlado. Debíamos. Como si todos fuéramos un solo hogar. Excepto que yo no contaba. Yo era algo que había que administrar. Como el reloj viejo del pasillo. Nostálgico, pero estorboso. La única vez que me sonrió de verdad fue cuando dije que quizá iría a quedarme con Clara unos días. «Ay, eso suena maravilloso», dijo, iluminándose. «Aire fresco, ¿no? Un cambio de escenario. Clara es la amiga que tiene una casa junto al lago». «No es junto al lago», respondí. «Es un departamento sencillo de 2 recámaras en Valle de Bravo». Aún así, sonrió como si le hubiera ofrecido un paquete vacacional. Le dije lo mismo a Alex, más por cortesía que por esperanza. «Qué bueno», mamá dijo, ya metido en un correo. La mañana en que hice la maleta, Celeste se ofreció a llevarme a la terminal. Me negué. Aún así, me abrazó. Ligera, correcta. «Tómate tu tiempo», dijo. No entendí a qué se refería hasta que regresé y la llave ya no giró. Lo primero que noté cuando se mudaron no fue el ruido ni el desorden. Fue la ausencia de consideración. Se siente cuando se va de una casa. Es como el calor que se escapa por una rendija, tan lento que al principio solo te pones un suéter. Y un día te das cuenta de que llevas semanas congelándote. Empezó con cosas pequeñas. Mi sillón, el viejo reclinable de Jorge, el de cuero parchado con la marca del codo izquierdo, desapareció de la sala. «Lo mandé al garaje», dijo Celeste. «No encajaba con el diseño». «Nadie me preguntó», respondí. Inclinó la cabeza y sonrió como una enfermera con un paciente confundido. «Oh, pensé que era obvio. Necesitábamos espacio. Nosotros». Luego vinieron los tapetes. El tapete grueso trenzado de la entrada era un riesgo de tropiezo. El tapete del baño con girasoles deslavados, insalubre. Poco a poco, mi casa se convirtió en una sala de exhibición. Cada decisión se tomaba a mi alrededor, nunca conmigo. Yo era el mueble viejo arrinconado, una planta de interior a la que no regaban, pero que tampoco podían tirar, todavía. Intenté hablar con Alex más de una vez. La primera vez él estaba en la laptop. Esperé hasta que alzó la vista, con los ojos cansados, la boca apretada en una línea recta. «Alex», empecé. «Podemos hablar de cómo van las cosas. Siento que estoy caminando sobre cáscaras de huevo». Soltó un suspiro corto. «Mamá, ahorita es demasiado. Estamos tratando de mantenernos a flote y tú lo estás haciendo personal». «Es personal. Esta es mi casa». Cerró la laptop un poco más fuerte de lo necesario. «Y estamos agradecidos. Pero, ¿tienes idea de lo estresante que ha sido esto para Celeste? Ella está acostumbrada a estructura, a orden. Está tratando de que esto funcione, quitándome de en medio». Yo no dije eso, solo asentí, con los labios tensos. La segunda vez lo intenté otra vez. «Necesito que entiendas algo», dije, sentándome frente a él en la mesa del comedor. «Yo no soy una invitada aquí». Él no me miró. «Yo vivo aquí», seguí. «Esta es mi casa. La tuya también, en cierto modo. Pero no voy a ser tratada como una intrusa dentro de ella». «Entonces no te comportes como una», dijo una voz desde la cocina. Celeste ni siquiera levantó la mirada mientras enjuagaba su extractor. Lo dijo como si fuera un comentario cualquiera, como hablar del clima. Me quedé ahí, helada. Y Alex no la corrigió, no me defendió. Solo se movió en la silla y murmuró: «Ya, tranquilos todos, tranquilos.
Las dos palabras que siempre usan para callar a las mujeres. Esa noche lloré en mi cuarto. No fuerte, no de manera dramática. Solo ese llanto callado, gastado, que te sale cuando entiendes que nadie va a venir a arreglarlo. Casi le hablo a Clara, pero no quise dar lástima. No quise decirlo en voz alta. Me están borrando. También lo noté en el refrigerador. Mis pepinillos desaparecidos, mi yogurt reemplazado por frascos de vidrio llenos de semillas raras, mi nombre en nada, porque ya ni siquiera estaba segura de si se me permitía etiquetar comida en mi propia cocina. Cuando me atreví a meter un refractario al horno un sábado, Celeste entró, olfateó y dijo: ¿Eso es carne? Sí, hizo una mueca. Podrías hacerlo cuando yo no esté. Soy muy sensible a los olores de animales. Abrí la boca para responder, pero Alex se me adelantó. Ay, mamá. Ya sabes que ella está tratando de mantenerse a base de plantas. Yo estoy tratando de mantenerme cuerda, dije. Él no se rió. Con el tiempo empecé a acostarme más temprano solo para evitar la tensión. Antes me desvelaba. Leía en el sillón con una cobija y una galleta. Ahora desaparecía a las 8. Fue más o menos por esas fechas cuando noté que el correo llegaba abierto. No siempre, pero seguido. Sobre todo cualquier cosa del banco. Confronté a Alex con cuidado. Noté que mi estado de cuenta del banco estaba abierto, le dije. Ah, debe haber sido una confusión. Nos está llegando mucho ahorita, pero venía claramente a mi nombre. Él hizo un gesto con la mano. No te preocupes por eso, mamá. Empecé a guardar mis papeles financieros en una caja dentro del closet. Supongo que pude haber marcado un límite más duro desde antes. Levantar la voz, poner reglas. Pero una parte de mí todavía creía que, si esperaba lo suficiente, él iba a recordar quién era yo para él, lo que hice por él, cuántas noches me quedé despierta cuando le daba asma, cómo dejé de comer para que él tuviera dinero para el lunch. En vez de eso, me dijo que no me tomara todo tan personal, y una mañana escuché algo desde el pasillo, algo que no era para mí. Celeste hablando bajito por teléfono. La próxima semana no va a estar aquí. Voy a traer al cerrajero el viernes. Pausa. No, no va a pelear. Es demasiado pasiva. Otra pausa. Solo quiero que esta casa ya se sienta como nuestra. Me quedé congelada. Respiración corta. El corazón golpeando como si tratara de advertirme. Sí. Escuchaste bien. Esa tarde preparé mi bolsa de una noche para ir a Valle de Bravo. Y por primera vez en semanas sonreí, porque creían que me conocían, pero no sabían a quién iban a dejar afuera. Todavía no. Pasó 2 días antes de la fecha en que yo debía regresar. La tos de Clara ya se había suavizado. El color en su cara regresaba poco a poco. Estábamos sentadas en su porche, tomando café aguado, viendo a las ardillas correr por el patio. Ella hablaba del memorial de su hermana, de himnos viejos, de quien había llegado vestido demasiado informal. Yo escuchaba. Asentía, pero mi mente se iba una y otra vez, al pasillo, al arce frente a mi casa, al sonido de mis pisos bajo pasos que no eran míos. Habían pasado 5 días. Yo dejé un refrigerador lleno, toallas dobladas y una nota con mi fecha de regreso, sin amenazas, sin advertencias, sin puertas cerradas. Pero ellos no esperaron, ni siquiera llamaron. No le dije nada a Clara, no al principio. Pero esa noche, durante la cena, se me salió. Creo que están planeando cambiar las cerraduras mientras yo no estoy, dije con cuidado, untándole mantequilla al pan. Mi voz estaba firme, pero el pecho se me apretaba. Clara se quedó quieta, con el cuchillo suspendido en el aire. ¿Eso, Chris? La escuché por teléfono. Clara bajó el cuchillo despacio. Martha, eso no está bien. No, está bien, dije rápido, como si al decirlo así pudiera hacerlo verdad. Seguro solo habla de más. Se pone dramática. Clara me miró. Tu nuera es dramática. Tu hijo no. Si él se presta a esto, no es ignorante, es cómplice. Esa palabra pegó duro. Cómplice. No hablamos por un rato. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era viejo, gastado, como unos zapatos cómodos. ¿Vuelves el domingo?, preguntó por fin. Asentí. Antes del mediodía, no insistió. Solo me pasó la ensalada y me preguntó si quería más vinagreta. Eso hacen las amigas de verdad. El domingo desperté temprano.
con el corazón ya acelerado. El camino era de 2 horas, pero lo hice en 1 hora y media, con los dedos apretados en el volante. Entré al vecindario y parecía que nada había cambiado. Los mismos coches en la calle, los mismos carrillones de viento a media cuadra, los mismos tulipanes rojos asomándose en el jardín de doña Lupita. La etiqueta seguía ahí, y lo entendí de inmediato. No fue un error. Me quedé ahí varios minutos solo escuchando por pasos, por el crujido de la escalera, tal vez hasta por una risa. Pero la casa estaba en silencio. Aún así, caminé de regreso al coche y me senté frente al volante, sin estar lista para manejar. Revisé el teléfono. Nada. Ni llamadas, ni mensajes. Marqué a Alex, directo al buzón de voz. No lloré, ni una sola lágrima. Solo me quedé mirando por el parabrisas, recordando la primera vez que Jorge y yo vimos esa casa. Los dos en nuestros 20s, Alex todavía en pañales. La agente inmobiliaria había dicho, está un poco anticuada, pero con el toque correcto. Y Jorge se rió y respondió, nosotros somos el toque correcto. Lo fuimos. Hicimos de esa casa un hogar. Y ahora ni siquiera era bienvenida al cruzar el umbral. A las 6 de la tarde, cuando el sol bajó y la luz del porche se encendió sola, me fui, pero no lejos. Me estacioné a 2 cuadras. Dormí en el coche esa noche, envuelta en la cobija de viaje que guardaba en el asiento trasero, con una botella de agua a un lado. Usé el baño de la gasolinera en la madrugada y compré un café solo para que no me hicieran preguntas. El encargado me miró con amabilidad. Yo debía verme como algo sacado de una historia que él no quería escuchar. Al amanecer di la vuelta a la esquina y me estacioné donde pudiera ver la casa. Fue entonces cuando la vi. Celeste salió con su bata de seda, sosteniendo la taza que yo le regalé la Navidad pasada, la que decía Reina de la casa. No me vio, pero yo la vi. Se quedó un segundo en el porche, tomó un sorbo, miró el cielo como si le perteneciera y volvió a entrar. Y algo dentro de mí se movió. No se tronó, no se rompió, se movió, como una placa de tierra asentándose en un lugar nuevo, después de años de presión. No toqué el claxon, no grité, solo metí la velocidad y me fui. Pero esta vez no estaba huyendo. Iba a arreglar lo que ella rompió, y lo iba a hacer en mis propios términos. El cerrajero se llamaba Evaristo, y antes arreglaba las puertas mosquiteras de la casa. Un hombre bajito, siempre con tirantes, y olía a tabaco de pipa incluso después de dejarlo. A Jorge le caía bien. Decía que cobraba justo y que nunca hacía preguntas innecesarias. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Encontré su número escrito en la parte de atrás de una libreta vieja de direcciones, entre una receta vieja de pay de limón y el pediatra, el doctor Cárdenas, ya jubilado. No creí que siguiera trabajando, mucho menos que fuera a contestar, pero contestó. Habla Evaristo. Hola. Soy Marta Medina. Silencio. Luego una risita cálida. Bueno, mira nada más. ¿Cómo está Jorge? Se fue hace 12 años. Se quedó callado un momento. Lo siento. Era un buen hombre. Lo era. ¿Qué puedo hacer por ti, Marta? Tragué saliva. Necesito cambiar las cerraduras. Él no preguntó por qué. Solo preguntó cuándo. Hoy dije, temprano. Ahí voy. A las 7 en punto. Le di la dirección. No dije mi casa. No hacía falta. Me estacioné a 3 cuadras y caminé hacia allá poco antes de las 7. El aire de la mañana estaba frío, el pasto húmedo y las rodillas me dolían. Como siempre me dolían cuando cambiaba el clima. Pero me mantuve erguida. Evaristo ya me estaba esperando junto al porche, con la caja de herramientas en la mano. Se ve distinto, dijo, señalando la manija nueva. No es tu estilo. No lo es, respondí. No sonrió. Simplemente se puso a trabajar. Me quedé a su lado, con los brazos cruzados, mientras quitaba ese herraje moderno, pulcro, sin alma, como todo lo que tocaba Celeste, y lo reemplazaba por un cerrojo de latón que cerró con un clic pesado, lleno de memoria. Cuando terminó, me entregó 2 llaves nuevas. ¿Quieres una tercera? No. Con 2 es suficiente. Guardó sus herramientas y luego me miró con algo entre curiosidad y respeto. ¿Estás bien, Marta? Lo miré a los ojos. Ahora sí. Asintió una sola vez y caminó hacia su camioneta.
A las 7:32 de la mañana, abrí la puerta principal de mi propia casa y entré. Olía distinto. Detergente de lavanda, algo floral y caro. Mis fotos seguían sin estar en el aparador. La cobija que tejí el invierno pasado estaba doblada con cuidado sobre el sillón, como puesta para verse bonita, no para dar calor. Pero el piso seguía crujiendo bajo mis pasos. El reloj sobre el refrigerador seguía atrasado medio segundo. El sol seguía iluminando la pared oriente de la cocina como una promesa silenciosa. Entré a la recámara principal. Lo habían cambiado todo. Mi colcha ya no estaba. Las cortinas de encaje habían sido reemplazadas por paneles beige opacos. Un difusor soltaba vapor sobre mi buró. Lo desconecté. Luego fui al closet. Mi ropa estaba en cajas, etiquetadas, donar por temporada. Saqué cada caja al garaje y metí las mías. Me tomó 2 horas dejar las cosas como estaban, no perfectas, solo suficientes. Después fui al cuarto de visitas. Los zapatos de Celeste estaban alineados junto al zoclo como soldaditos. Sus maletas, de piel con monograma, al pie de la cama, su bata de seda colgada en la puerta, una por una. Saqué todas sus cosas al jardín. No las aventé, no las tiré, las acomodé. Las doblé cuando hacía falta. Las alineé con cuidado a lo largo del porche, como un aparador. Cuando terminé, el sol ya estaba más alto. Un corredor desaceleró al pasar, con las cejas levantadas. Le hice un pequeño saludo con la mano. Me devolvió el gesto. Entré y preparé té. Mi té. Del frasco que escondía detrás de las cajas de cereal. Me senté en la cocina, con el vapor subiendo de la taza, y esperé. A las 9:11, la perilla se sacudió. Luego vino el golpe. Seco, impaciente. «Marta», la voz de Celeste, aguda, delgada. «Algo está mal con la cerradura». Di un sorbo. Los golpes se hicieron más fuertes. «Marta, abre la puerta. ¿Por qué están mis cosas en el jardín?» No me moví. Entonces, escuché la voz que antes había sido mi mundo. «¿Mamá? Alex, ¿estás adentro?» Me puse de pie. Caminé hacia la puerta y la abrí. Su rostro estaba pálido, el de ella, rojo. Los miré a los dos, y luego bajé la vista hacia las bolsas. «No están en el jardín», dije en voz baja. «Están en mi jardín». «Martha», empezó Celeste. «Esto es completamente innecesario». La miré largo, sin expresión. «También lo es cambiar las cerraduras de la casa de otra persona». «Fue un malentendido», dijo Alex rápido, dando un paso al frente. No respondí. No lo fue. Se detuvo. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. «Me dejaste fuera de mi casa», continué. «No llamaste. No avisaste. Me dejaste afuera, como a un animal callejero». Silencio. «¿Y tú?», agregué, volviéndome hacia Celeste. «Lo planeaste con días de anticipación». «No pensé que harías un escándalo», murmuró. «No lo estoy haciendo», respondí. «Esto no es un escándalo, es un límite». Alex estiró la mano hacia la perilla. Me hice a un lado, pero no me quité del marco. «Pueden pasar», dije, «a recoger lo que necesiten». Me miró fijo. «¿Hablas en serio?» «Nunca tanto». No dijeron nada por un momento. No con palabras, al menos. Sus caras dijeron suficiente. Celeste parecía alguien que había mordido algo inesperadamente amargo. Estaba en el porche. Brazos cruzados, lentes caros sobre la cabeza, zapatos impecables contrastando con el concreto agrietado. No estaba acostumbrada a que le hablaran así, mucho menos alguien a quien ya había descartado. Alex se veía peor, no enojado, descolocado, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido apenas lo suficiente para sacudirle la compostura. «Mamá», dijo en voz baja, «estás exagerando». Asentí despacio, dejando que esa palabra cayera. «Exagerando», repetí. «Esa es la palabra que eliges». Parpadeó. «Me dejaste fuera», continué, sin decir nada. «No fue un olvido, no fue mala comunicación. Cambiaste las cerraduras pensando que no volvería. Eso fue exactamente lo que pasó». No alcé la voz. No hacía falta. Dormí en el coche una noche, a los 74 años. Usé el baño de una gasolinera y tomé café de máquina. «Alex, eso costó tu silencio». Bajó la mirada. No sé si fue culpa o incomodidad, pero no discutió. A su lado,
Celeste se movió inquieta. No pensé que regresarías tan pronto, dijo ella, plana. Dijiste domingo, aunque decidiste ignorar que la nota decía al mediodía. Dije al mediodía. Encogió los hombros, como si eso justificara todo, como si dejar a una mujer fuera de su casa fuera cuestión de calendario. Me moví del umbral, pero no del todo. ¿Pueden pasar ahora? Repetí. ¿Dónde se supone que nos quedemos? Preguntó Alex. Levanté las cejas. No parecías preocupado por dónde iba a dormir yo. No es lo mismo, espetó, por fin quebrándose. Tú tienes este lugar. Yo tenía este lugar, respondí, con la voz pareja. Hasta el viernes, cuando decidiste borrarme de él. Eso no es justo. No dije. ¿No lo es? Dudó. Yo no. Tienen 15 minutos. Pasaron junto a mí sin hablar. Celeste caminó rápido. Los tacones golpeaban el piso de madera, secos y duros. Fue directo a la recámara. Abrió el closet y empezó a empacar lo que quedaba. La vi doblar su bata de seda, como personal de hotel. Mecánica, fría, sin mirar alrededor. Alex se quedó en el pasillo. No entiendo por qué estás siendo tan rígida. Me volví hacia él despacio. No entiendes por qué ya no quiero que personas que me traicionaron vivan en mi casa. Abrió la boca y luego la cerró. Los recibí cuando estaban pasando un mal momento, dije. Hice espacio. Les di calor. Ustedes me dieron silencio y exclusión. Sí, frotó la frente. Mamá, ¿recuerdas cuántas veces dije que ya no me sentía yo misma? Pregunté. ¿Que me estaba desapareciendo en mi propia casa? No respondió. ¿Sabes cuántas de mis cosas encontré en el garaje con la etiqueta donar, escrita con su letra? Nada. No dijiste nada, Alex. Una y otra vez, ese silencio fue tu elección. Los minutos pasaron entre cierres y movimientos incómodos. Celeste casi no levantó la vista mientras empacaba. Su cosmetiquera, su difusor, su caja de suplementos, reunidos con cuidado, como piezas de museo regresando a bodega. Bajaron las escaleras, cada uno con una maleta en la mano. Mandaré a alguien por el resto, dijo ella. No lo harás, respondí. Llamarás y agendaremos una hora. Yo estaré aquí. ¿No confías en nosotros? Preguntó Alex. No, Die. Ya no. Celeste salió primero. Alex se quedó un segundo en el umbral. Se volvió una vez más. Así no se tratan las familias. Lo miré largo. No dije en voz suave. No es así. Y cerré la puerta. No la azoté. No la cerré con rabia. Solo la cerré. Caminé por la casa despacio, no revisando, absorbiendo. El silencio era distinto ahora. No tenso, no apretado, tranquilo. Preparé otra taza de té. Las ventanas estaban abiertas. La brisa era ligera. La casa olía a lavanda, a café y a algo más viejo, algo que siempre había sido mío. A las 11 sonó mi teléfono. Alex. Dejé que vibrara, que se fuera a buzón. Luego llegó el mensaje. ¿Podemos hablar luego? Estoy tratando de entender todo esto. Pasó muy rápido. No respondí. Porque no pasó rápido. Pasó despacio, durante años, en 1000 momentos pequeños en los que me fui borrando para conservar una paz que nunca existió. Ahora la paz era real, ganada, y no tenía ningún interés en volver a cederla. Al mediodía, el sol ya se había adueñado del jardín. Las maletas ya no estaban. El porche volvió a quedar vacío, sin bolsas de piel, sin perfume pasivo-agresivo en el aire, solo viento, seco y suave, rozando los escalones donde Jorge solía tomar su café de los domingos y leer la sección deportiva en voz alta, aunque nadie se lo pidiera. Me quedé junto a la ventana con mi té, mirando el espacio donde habían estado las cosas de Celeste. El pasto estaba un poco aplastado, moretones temporales, nada que no se levantara al día siguiente. Eso es algo que nadie te dice de las casas. Recuerdan dónde estuvo la cuna de tu bebé, dónde se inclinaba un poco el árbol de Navidad cada año, dónde tu esposo dejaba las llaves en el mismo punto exacto, incluso después de que moviste el gancho. También recuerdan los silencios, los hombros fríos, los meses en que tu voz no atravesó las paredes porque nadie estaba escuchando, pero siempre te reciben de vuelta si eliges regresar con la espalda recta y la dignidad intacta. La casa estaba en silencio, no incómodo, en paz,
Me senté sola a la mesa del comedor por primera vez en semanas, y no me sentí sola. Me sentí aquí, presente. Me tomó menos de una hora restaurar la cocina, mi tetera en su lugar, mis libros de cocina abiertos en páginas gastadas, el frasco de pepinillos que había escondido detrás de los productos de limpieza, de vuelta al estante del refrigerador donde pertenecía. Encendí la vela de canela que Clara me regaló de cumpleaños. Celeste alguna vez se burló diciendo que olía como una sala de espera de aeropuerto. Aún así, dejé que la vela siguiera encendida. Me gustaba. Alrededor de las 2 de la tarde, abrí la caja de documentos que guardaba debajo de mi cama, la que Celeste nunca se atrevió del todo a tocar. Dentro estaban todos los papeles importantes de los últimos 50 años. El comprobante de que la hipoteca estaba totalmente pagada, el acta de defunción de Jorge, el acta de nacimiento de Alex y una carpeta etiquetada como legal. Fui pasando los documentos hasta encontrar lo que buscaba. La escritura seguía a mi nombre, solo a mi nombre. Había algo profundamente satisfactorio en verlo, incluso después de tantos años, como un sí suave que el universo te susurra justo cuando más necesitas escucharlo. Mi teléfono vibró otra vez. Alex, creo que deberíamos hablar pronto. Las cosas están tensas, pero quizá podamos resolverlo. No respondí. En cambio, busqué en mis contactos a alguien a quien no llamaba desde hacía años. Ricardo León, mi abogado. La última vez que hablamos fue cuando Jorge falleció. Él se encargó del proceso sucesorio con una eficiencia silenciosa. Nunca fuimos amigos, pero recordaba mi nombre sin tener que preguntarlo 2 veces, y eso significaba algo para mí. Más que el despacho jurídico León y Asociados. Buenos días, dijo la recepcionista. Hola, habla Martha. Quisiera agendar una cita con el licenciado Ricardo León. ¿Tiene algún asunto en trámite? No respondí, pero creo que ya es momento. La oficina todavía olía a cuero y a tinta de impresora. Nada elegante, solo estanterías con libros gruesos y un reloj que marcaba el tiempo un segundo detrás del real. Me senté en el mismo sofá en el que me había sentado 12 años atrás, después del funeral de Jorge, con los mismos dedos nerviosos entrelazados sobre el regazo. Ricardo salió con el mismo tipo de traje, ligeramente arrugado, no caro, pero bien planchado. Su cabello estaba más ralo, sus lentes más gruesos, pero sus ojos seguían igual de atentos. Martha dijo, extendiendo la mano. Ha pasado tiempo. Así es. Pongámonos al día. Le conté todo despacio, con cuidado, sin dramatizar, solo los hechos. Escuchó sin interrumpirme. Solo cuando terminé, se recostó en la silla y exhaló por la nariz. No es la primera, dijo en voz baja. Clientes mayores que dejan entrar a la familia y de pronto se quedan fuera. Pero quizás sea la primera que reaccionó antes de que fuera demasiado tarde. No quiero estar enojada, dije. Solo quiero claridad. Quiero que la casa esté protegida. Quiero actualizar mis documentos. Quiero asegurarme de no volver a estar en esta situación. Asintió. Revisaremos el testamento. Blindaremos la propiedad y estableceremos un poder legal para alguien en quien usted realmente confíe. Mi banquero, dije. No, mi hijo. No hay problema. Prepararé los borradores y añadiré una carta de notificación para Alex y para ella. Quiero que sea discreto, dije. Sin amenazas, solo hechos. Sabrán que he terminado. Asintió de nuevo. Cuando salí de la oficina, el cielo estaba teñido de dorado. El sol de noviembre se derretía sobre la ciudad como una disculpa silenciosa. Me detuve en el supermercado de camino a casa. Compré buena mantequilla, la mermelada que le gustaba a Jorge, tulipanes frescos, aunque nunca duran mucho en esta época del año. Esa noche cené sola en la mesa, con la radio a volumen bajo. Nadie criticó la comida, nadie abrió mi correo, nadie preguntó si había pensado en repintar la cocina con un tono más neutro. Me fui a la cama con las ventanas apenas abiertas para escuchar el viento. Mi teléfono vibró una vez antes de quedarme dormida. Alex, aún espero que podamos hablar pronto. No contesté. Todavía no. Tal vez nunca. No le conté a Clara lo ocurrido hasta 2 días después. No porque lo ocultara, sino porque necesitaba sentirlo primero yo misma. Sentarme en el silencio y saber que no iba a volverse contra mí. Caminar de un extremo de mi casa al otro,
sin que alguien suspirara detrás de mí. Hacer pan tostado a las 6 de la mañana sin sentir culpa por el ruido. Cuando la llamé, respondió al primer timbrazo. ¿Bueno?, preguntó, sin saludo. Solo esa palabra estirada por la preocupación. Ya se fueron, dije. Un segundo de silencio. ¿A dónde? No lo sé. No me importa. Soltó un sonido entre alivio e incredulidad. ¿De verdad lo hiciste? Sí. ¿Cambiaste las cerraduras? Sí. ¿Sacaste sus cosas al jardín? ¿Cada par de zapatos caros? Cada uno. Ay, Martha, susurró. Por fin dejaste de pedir permiso para ser dueña de tu propia vida. No dije nada. La garganta se me cerró demasiado rápido. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó. No. Necesito estar sola un tiempo. Ella lo entendió. Claro que lo entendió. Todos llegamos a una edad en la que el silencio deja de ser soledad y empieza a ser un escudo. Después de colgar, caminé por la casa con una libreta y una pluma. No para limpiar, no para reorganizar, sino para recuperar lo que había sido desplazado, lo que necesitaba arreglo. Anoté todo lo que se sentía fuera de lugar, las cortinas todavía con su estilo, los libros de la mesa de centro que no eran míos, ese espejo moderno con marco dorado cerca de la escalera que nunca reflejaba nada verdadero. Hice montones, uno para donar, otro para tirar, otro para quemar. Aunque no lo hice, los cerillos se quedaron en el cajón. Cerca del mediodía, abrí el closet del pasillo y vi algo que me dejó inmóvil. Mi álbum de bodas, aún en su caja, escondido bajo una pila de cojines neutros. Casi había olvidado cómo se veía. Lo saqué con cuidado y me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra. La cubierta de plástico estaba un poco rayada. Las páginas olían ligeramente al tiempo. Polvo, papel, aire que había estado esperando. Jorge se veía tan joven. La corbata torcida, mi velo desigual. Nos veíamos nerviosos, enamorados, reales. Había una foto que siempre me había gustado. Nosotros riendo, sin posar. Alex tenía 3 años, escondido detrás de mi vestido. Me quedé mirándola más tiempo que las demás. ¿Qué había pasado por alto? ¿Cuándo se había ido perdiendo la cercanía? Siempre iba a terminar así. O les entregué el cuchillo, una cortesía a la vez. Esa noche tocaron a la puerta. No fuerte, no apresurado, casi con esperanza. Supe quién era antes de levantarme. Alex. A través de la ventana lo vi solo. Celeste no estaba. Solo él, con una chamarra demasiado ligera para el clima, sosteniendo algo en la mano, una bolsa de papel. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Hola», dijo. «Hola. Traje tu favorito, las barritas de limón de la panadería del barrio». No me moví. «Están frescas. ¿Crees que un postre va a arreglar esto?». Hizo una mueca. «No, solo pensé, no sé. Tal vez podría ser un inicio». Extendió la bolsa. No la tomé. La dejó colgando entre nosotros como una ofrenda de paz tallada en culpa. «No sabía que ella planeaba dejarte fuera», dijo. «No hasta después». «Entonces, ¿por qué no la detuviste?» «Yo no lo sé». Dejé que el silencio se alargara. «Ella dijo que exagerarías», añadió. «Y le creíste». Bajó la mirada hacia los escalones. «No quería perder nuestro lugar aquí. Lo perdiste en el momento en que decidiste que mi lugar no importaba». Abrió la boca, luego la cerró. «Ella no es una mala persona», dijo con debilidad. «Tal vez no, pero me trató mal». «¿Y tú lo permitiste?» «No fue mi intención. Tampoco fue que no lo fuera». Alzó la vista y por fin me miró a los ojos. «Quiero arreglar esto». No dije en voz baja. «¿Quieres sentirte mejor?» «No es justo, es honesto». Se quedó ahí, el viento moviendo ligeramente su chamarra, la bolsa de papel crujiendo. «Ya no estoy enojada», dije. «Estoy clara. Eso es peor para mí». «Lo sé», no discutió. Di un paso atrás, solo lo suficiente para marcar el límite. «Si quieres hablar de verdad, no será hoy. No así, no con barras de limón y una disculpa ensayada en el coche». Asintió apenas. «Pero ya no vives aquí, Alex, y no puedes aparecer como si nada». «Lo entiendo. Espero que sí». Se dio la vuelta para irse. No lo detuve. Las barras de limón se quedaron en el porche otra hora antes de que las metiera. No las tiré, pero tampoco las comí. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, no por preocupación,
no por ruido, sino por tranquilidad. Un descanso silencioso que no había sentido en meses, quizá en años. Me senté en la mesa de la cocina con mi té, el vapor subiendo en espirales suaves, y escuché los sonidos que antes daba por sentados. El tic-tac del reloj de la pared, la calefacción encendiéndose, un pájaro golpeando la ventana, confundido por su propio reflejo. Respiré. Luego me puse a trabajar, no con prisa, no como la limpieza que se hace para borrar algo. Esto fue más lento, con intención. Un cajón a la vez, una alacena, un closet. En la parte de atrás del estante del pasillo, volví a encontrar mi libreta vieja de direcciones. Nombres tachados, cumpleaños encerrados en círculo, y una página con la letra de Jorge, una nota que decía: «No se te olvide, Marta, la tenencia vence en abril». Estaba fechada en 1997. Me la quedé. Para el mediodía, la casa se sentía menos como un lugar invadido y más como un abrigo viejo en el que por fin había vuelto a meter los brazos, gastado en los lugares correctos, todavía mío. El timbre sonó como a la 1. No era Alex, era un repartidor, una caja grande, sin remitente que yo reconociera. Firmé y la metí. Adentro venía un sobre blanco y una sola nota. «Lo siento, Ace». La caja traía 2 cosas. Primero, la cobija tejida que yo había hecho a ganchillo 3 inviernos atrás. Ella se la llevó. Dijo que combinaba mejor con su decoración. Ahora venía doblada con cuidado, con un olor tenue a su detergente cítrico. Segundo, una foto enmarcada de Alex y yo cuando él tendría como 10 años. Chapultepec. Yo traía una visera. A él le faltaba un diente. Los 2 quemados por el sol y felices. Me senté en el sillón y me quedé mirando la foto. No lloré. Tampoco perdoné, pero sí reconocí el esfuerzo que, al menos, importaba. Esa tarde llamé a Clara y le conté lo del paquete. «Está tratando de hacer las paces», dijo Clara. «Está tratando de reescribir el final», añadió. «Bueno», dijo Clara, «tú eres la que tiene la pluma». Esa noche empecé a redactar mi nuevo testamento. No por venganza, por claridad. La casa se queda conmigo. Siempre fue así. Pero ahora se queda por escrito, protegida de palabras dulces y traiciones lentas, de esas que no llegan con puños, sino con silencio y borrador. No saqué a Alex del todo. No soy de hielo, pero cambié los términos. La casa ya no es algo a lo que él tenga derecho. Es algo que quizás se le ofrezca. Si aparece, si entiende lo que significó para mí. Si no, irá a otro lado. Tal vez al refugio donde hago voluntariado. Tal vez a la iglesia que ayudó a Clara durante la enfermedad de su hermana. Tal vez a alguien que la vea por lo que es, un lugar hecho de amor, no de privilegio. Ricardo, mi abogado, apoyó los cambios. «Te sorprenderías», dijo, revisando los papeles. «La mayoría espera hasta que es demasiado tarde para recuperar su vida». «Ya esperé lo suficiente», respondí. Asintió. «¿Quieres incluir una carta?». No dije. Creo que ya me escucharon de sobra. Los siguientes días pasaron sin incidentes, sin llamadas, sin golpes en la puerta, solo silencio. Pero era otro tipo de silencio. No tenso, no amargo, limpio. Me descubrí tarareando mientras barría el porche. Me vi distinta en el espejo cuando me puse los aretes. Incluso salí al jardín y podé las hortensias como yo lo hacía antes de que alguien me dijera que lo hacía mal. Un vecino saludó con la mano. «Anda usted tempranito». Tratando de ganarle a la helada, respondí. Él sonrió. «Me da gusto verla más por aquí». A mí también. La libertad no se sintió ruidosa ni vistosa. No fue un desfile. Fue un sí callado en el pecho. Una quietud en los huesos. Esa noche me senté en el porche con un libro. El sol se hundió detrás de las líneas de los techos. Me cubrí las rodillas con la cobija mía otra vez y pasé las páginas despacio. En un momento, levanté la vista justo a tiempo para ver un coche bajar la velocidad frente a la casa. El de Alex. No se detuvo, no estacionó, solo miró. Yo lo miré también. Y luego pasé la página. No supe de él durante una semana después de ese paseo. Ni mensaje, ni llamada, ni un golpecito suave en la puerta fingiendo que todo había sido un malentendido. Yo sabía que me vio. Vi cómo sus ojos se fueron al porche, apenas el tiempo suficiente para registrar que yo estaba ahí,
y luego apartó la mirada como alguien que revisa una ventana buscando lluvia y finge que no está empapado. No lo saludé. No sonreí. No corrí detrás de él. Y él no volvió. Ojalá pudiera decir que no lo pensé, pero sí. En la noche, cuando la casa se quedaba demasiado callada, cuando me servía una segunda taza de té solo para sostener algo caliente, me preguntaba si se arrepentía, si veía qué tan lejos se había salido del camino, si entendía cuánto iba a tardar en volver. Pero cada vez que me sorprendía con esperanza, recordaba el sonido de mi llave fallando en la cerradura, el metal frío, la puerta firme contra mí, como la espalda de un extraño. Eso fue lo que me dieron, y no podía olvidarlo solo porque él tal vez, por fin, estuviera arrepentido. Ricardo envió los documentos finales un jueves. Un sobre pesado, líneas limpias, mi nombre centrado y claro. Lo abrí en la mesa de la cocina, como antes abría tarjetas de cumpleaños, libritos de bebé y avisos del predial. Se sintió diferente, no pesado, sólido. La casa ahora estaba protegida por cada letra de la ley, no solo por sentimiento, no solo por suposiciones. Yo me aseguré de eso. Firmé las últimas páginas, las metí en el sobre prepagado y lo sellé. Cuando lo dejé en el buzón, no sentí triunfo, sentí firmeza, como cerrar una puerta antes de dormir. Rutina, necesario, hecho. El sábado por la mañana sonó el teléfono fijo, ese que ya nadie usa, excepto el consultorio del doctor y los voluntarios políticos en temporada de elecciones. Pero era Alex. Su voz fue cuidadosa. Hola, mamá. Hola. Quería saber si podemos sentarnos. Solo tú y yo. ¿Para qué? Dudó. Para todo. Dejé que eso quedara en el aire un instante. Luego dije, puedes venir el domingo a las 3. 1 hora. ¿Hablas en serio? Estoy clara. Hizo una pausa. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir otra cosa. El domingo llegó frío y gris. Horneé pan de elote. No por él. Por mí. El olor me recuerda a otoños en los que Jorge entraba con leña húmeda y dejaba huellas mojadas junto a la puerta trasera. A las 2:55 hice té. A las 3:02 tocó. No lo hice esperar. Entró como un hombre que no está seguro de ser bienvenido. No solo cauteloso, suave, hombros encogidos, manos vacías, ojos cansados. ¿Puedo sentarme? Señalé el sillón, no el sofá. Él lo notó. Nos quedamos en silencio un momento, el tiempo justo para que el reloj del pasillo diera la 1/2 hora con su campanada atrasada. He estado pensando, empezó. Qué bueno. No sonrió. Todo lo que pasó no fue solo ella. Yo no di nada. Ella tiene ideas fuertes, empuja, pero yo no la detuve, y eso es mi culpa. Yo seguí en silencio. Dejé que hablara, dejé que me convenciera. Me decía que era más fácil. Me decía que tú lo ibas a perdonar. Lo miré entonces. De verdad lo miré. No al niño que crié, no al adolescente que azotaba puertas, no al hombre de smoking rentado el día de su boda, solo a él, como era. Fallado, tambaleante, tal vez por fin honesto. No quería necesitar tu casa, dijo. Me daba vergüenza, como si hubiera fracasado, y entonces intentaste borrar el recordatorio de que era mía. Hizo una mueca. No lo pensé así. No dije. No pensaste en nada. Otra pausa larga. Quiero arreglarlo, dijo. ¿Arreglar? Pregunté en voz baja. ¿O taparlo bonito? Cerró los ojos un segundo. Tienes razón en enojarte. No estoy enojada. Frunció el ceño. Lo estuve, dije. Pero eso ya pasó. Ahora simplemente terminé de dejar que otros pongan los términos de mi paz. Asintió despacio. Bien sorbu amité. Cambiaste el testamento, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Sí, tragó saliva. ¿Me sacaste? No. Pero cambié lo automático. De ahora en adelante, cualquier cosa que heredes de mí va a depender de la relación que construyamos, no de la que seguimos fingiendo que está intacta. Se le subió el color a la cara, pero no discutió. No voy a vivir otros 10 años esperando a un hijo que recuerde de dónde viene, dije. Si quieres volver a ser parte de mi vida, empieza con verdad y límites. Parecía que quería decir algo. Esperé. Creo que olvidé quién eras, dijo bajito. No respondí. Asumiste que yo iba a olvidar quién era.
La hora pasó. Cuando se levantó para irse, miró alrededor como si estuviera memorizando el lugar. No sé si merezco tu confianza otra vez. No la mereces, dije, pero si la ganas, eso depende de ti. Abrió la puerta. Te amo pronto. Si lo dices en serio, respondí, y cerré la puerta tras él. Esta vez, no como final, sino como inicio. No necesité correr. Pasó una semana, luego 2, sin llamadas. Yo no me quedé esperando junto al teléfono. Ya estoy grande para ese teatro. Pero noté la ausencia, el silencio. Y esta vez no dolió, solo confirmó lo que ya sabía. Cuando alguien se acostumbra a tomar, la idea de reconstruir se siente demasiado como trabajo. Así que viví, podé los setos, limpié el closet del pasillo, le mandé a Clara una caja de bufandas viejas que ya no usaba con una nota que decía, demasiado cuello para una sola mujer. Ella me llamó, riéndose. Vi volver a los pájaros al comedero afuera de la ventana de la cocina. Leí libros de la biblioteca bajo el sol de la tarde. Una mañana, incluso horneé galletas solo porque me dieron ganas. No para visitas, no para compañía, solo porque el olor se sentía como hogar. Es raro cómo cambia el espacio cuando ya no estás tensa esperando la desaprobación de alguien más. Los cuartos se abrieron de nuevo, no más grandes, más verdaderos, como si hubieran estado conteniendo la respiración, igual que yo. En la tercera semana llegó una carta, escrita a mano, sin remitente, pero la letra me dijo todo. Alex siempre apretaba demasiado la pluma, como si no confiara en que la tinta se quedara si no la forzaba. Sostuve el sobre un minuto antes de abrirlo. Adentro, 3 párrafos cortos. Mamá, tenías razón. Dejé que ella remodelara todo, mis palabras, mi silencio, hasta la forma en que te veía. Pensé que estaba manteniendo la paz, pero solo me estaba escondiendo detrás de ella. No estoy escribiendo esto para arreglar las cosas. Sé que todavía tengo trabajo por hacer, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Todo. Extraño el sonido de tu voz cuando leías el periódico. Extraño las mañanas de domingo. Extraño el hogar. Si hay un camino de regreso, aunque sea lento, lo recorreré. Si no, lo entiendo. Alex, leí la carta 2 veces, luego una tercera. No porque me conmoviera, todavía no, sino porque me sorprendió. Honestidad, por fin, sin adornos, sin flores, sin peticiones, solo lo que necesitaba decirse. No respondí. No ese día. Dejé la carta sobre la mesa, debajo del frasco de azúcar, como si fuera un separador. Dejé que se impregnara en las paredes. Al día siguiente fui al banco. Miriam, mi ejecutiva de cuenta, me recibió con su blusa clara habitual y su suéter gris. Esa pulcritud que viene de la costumbre, no de la vanidad. ¿Quiere dejar finalizada hoy la estructura de beneficiarios?, preguntó. Sí, respondí, y eliminar algunas autorizaciones automáticas. Asintió mientras tecleaba con rapidez. Revisamos todo línea por línea, número por número. Mi modesto fondo de retiro, la casa, la pequeña póliza de seguro que había mantenido activa todos estos años. Nada extravagante, pero suficiente. He añadido cláusulas para proteger el patrimonio de cualquier disputa, dijo, dando unos clics más. Sin accesos conjuntos, sin ambigüedades. Bien, dije. Cuando terminamos, imprimió los documentos y me observó firmarlos. ¿Puedo preguntar algo?, dijo con suavidad. ¿Está haciendo esto por un conflicto? No respondí. Lo hago porque ya terminé de ser la única adulta en la habitación. Sonrió. No escuchamos esa frase muy seguido. Me imagino que no. Esa tarde regresé caminando a casa más despacio de lo habitual, deteniéndome a mirar las últimas hojas aferradas a los fresnos. Se acercaban las fiestas de fin de año. El frío se había colado en las esquinas de todo, pero no era cruel, solo honesto, como si el aire supiera lo que venía y no fingiera lo contrario. En casa, volví a poner la carta sobre la mesa de la cocina. La leí una vez más, y luego escribí una propia. No una respuesta, sino una declaración a quien corresponda. Esta casa no es un premio, no es una transacción, no es un espacio provisional mientras llega algo mejor, no es una segunda oportunidad para reescribir la historia de otra persona. Esta casa es mi vida convertida en paredes. Son las mañanas en que vi a mi hijo aprender a servirse cereal. Son las noches en que me senté junto a mi esposo mientras su respiración cambiaba,
es el piso que barrí con manos cansadas y la puerta que pinté 2 veces con una brocha que no dejaba de soltar cerdas. Si lees esto porque yo ya no estoy, debes saber que aquello sobre lo que estás de pie no es solo madera y cableado. Es memoria, es amor que fue puesto a prueba y sobrevivió. Y si lees esto porque he decidido no dejarte volver a entrar, debes saber que no fue el enojo lo que cerró la puerta, fue la claridad. Martha. Sellé la nota y la guardé en la carpeta junto a la escritura. La dejé descansar ahí, al lado del resto de mi vida, silenciosa e inamovible. El viento arreció afuera. Preparé sopa. Encendí la luz del porche aunque no esperaba a nadie. La puerta permaneció cerrada. Pero mi corazón no. Llegó y se fue la temporada de posadas sin que nadie tocara. Ni Alex, ni Celeste, ni nadie que alguna vez llamara suya a esta casa. Y te diré algo. Estuvo bien. Sin pavo. Sin sillas plegables sacadas del sótano. Solo yo, un guiso caliente de calabaza, pan de elote en el horno y una rebanada de pastel de manzana que compré, no horneé, porque no le debía a nadie un esfuerzo que me costara la alegría. Aún así, puse la mesa. Un solo lugar. Vela encendida. Servileta doblada, no por soledad, sino por respeto, por los años, por la mujer que por fin había recordado cómo ser. Brindé por Georges Comité. Por la paz dije en voz alta. Finalmente ganada. El viento respondió haciendo vibrar la ventana lo justo para sacarme una sonrisa. A la mañana siguiente, el correo trajo algo inesperado. No una carta, sino un paquete. Pequeño, color café. Sin remitente, pero el matasellos decía Guadalajara, la ciudad natal de Celeste. Lo abrí en la cocina, de pie junto al fregadero, sin saber qué esperar. Dentro había una pequeña bolsita de terciopelo azul y dentro de ella un relicario, dorado, delicado, de esos que se compran más por sentimiento que por valor. Lo abrí con cuidado. De un lado había una foto. Yo, mucho más joven, con Alex cargado en la cadera, ambos riendo por algo fuera de cuadro. Del otro lado, vacío. No había nota, no había mensaje, solo el relicario. Lo cerré y lo dejé sobre la mesa, junto al frasco de azúcar donde aún descansaba la carta de Alex. No lloré, pero me quedé sentada con ello, porque así es con los gestos. Solo valen tanto como lo que viene después. Y el silencio, por bonito que sea, no es lo mismo que el cambio. Esa tarde decidí caminar hasta el lago. Hacía más frío de lo que esperaba. El viento atravesaba mi abrigo como agujas, pero no me di la vuelta. El sendero estaba cubierto de hojas y silencio, y eso me venía bien. Me senté en la banca donde Jorge y yo solíamos llevar a Alex cuando era pequeño. Lo recuerdo persiguiendo gansos, cayendo en el lodo, riendo como si el mundo nunca fuera a endurecerse. Pensé en lo que significa ser madre de alguien, lo que cuesta, lo que entrega y lo que ya no puede excusar. Cuando regresé a casa, miré el porche por costumbre, vacío, quieto, y me gustó así. Dentro, encontré la casa exactamente como la había dejado. Nada tocado, nada movido, y eso lo significaba todo. Al día siguiente llamó Clara. No dejo de pensar en lo que dijiste, empezó. Sobre la paz por la que hay que pelear. Sonreí al auricular. Es una batalla extraña. Bueno, dijo, estoy lista para la mía. Me contó que había trazado nuevas líneas con su hija, que por fin dijo que no a un favor más que siempre terminaba en deudas. No fue dramático, dijo, solo distinto, más firme. Aprendí de la mejor, añadió. Ay, ya respondí. No, en serio. Me enseñaste que defenderse no tiene que ser ruidoso, solo claro. Hablamos otra hora sobre películas, vecinos antiguos, sus planes de repintar la cocina. Cuando colgamos, me quedé sentada un rato mirando cómo la luz se deslizaba por el piso, lenta, paciente, como si supiera que era bienvenida. Esa noche fui al cajón donde guardaba cartas y fotos viejas. Saqué una imagen. Alex, a los 12 años, de pie en la entrada con su primera bicicleta. La coloqué dentro del lado vacío del relicario. No era perdón, todavía no, pero era algo. Tal vez algún día, cuando estuviera listo, se lo daría. O tal vez no. Algunas cosas no necesitan heredarse. Algunas cosas se quedan con quien por fin aprendió a no desaparecer. Más tarde salí y barrí el porche justo cuando se encendían las luces de la calle.
El vecindario estaba en silencio. Las casas brillaban desde adentro. Se puede saber mucho por el tipo de luz que alguien deja encendida. Miré la mía, suave, constante, suficiente. No era una invitación, era una señal. Sigo aquí, y lo recuerdo todo. Anoche cayó una helada ligera. No mucho, solo lo suficiente para cubrir el porche de escarcha y suavizar los bordes del mundo. Desperté con esa quietud, el tipo de silencio que no pide permiso. Preparé mi té, corrí las cortinas y vi el jardín plateado por la escarcha. Había un solo rastro de huellas en el camino, marcadas sobre el pasto frío. Iban desde la calle hasta los escalones del frente y luego regresaban. Quien fuera, no tocó. No revisé cámaras. No tengo. Creo que si alguien de verdad necesita entrar, esperará. Intentará de nuevo. No aparecerá y desaparecerá como un recuerdo. Al mediodía me abrigué y caminé hasta la biblioteca. Las chicas de ahí ya me conocen. Señora Medina, sección de letra grande. Siempre devuelve antes de tiempo. Una de ellas me entregó un paquete envuelto con hilo. ¿Alguien dejó esto para usted ayer? Parpadeé. ¿Dejó? Dijo que era importante. La etiqueta solo decía: Martha, léelo cuando estés lista. Dentro había un libro. Una colección de ensayos. No caro, pero muy leído. El lomo abierto, las esquinas dobladas, notas escritas en los márgenes. En la primera página, en la esquina superior derecha, había una letra que reconocí, la de Alex. Marqué los que me recordaron a ti. Pensé que si no encontraba las palabras correctas, tal vez alguien más ya las había escrito. No había firma, solo eso. No lo abrí. No todavía. Lo guardé bajo el brazo y caminé de regreso a casa entre el frío y la escarcha. Ya en casa, puse la tetera al fuego, dejé el libro junto al sillón, me senté largo rato mirando por la ventana y luego lo abrí. Un ensayo estaba marcado 2 veces. El silencio de una madre no es su consentimiento. Me recosté, las palabras subiendo como aire después de estar mucho tiempo bajo el agua. El teléfono sonó justo después del anochecer. No era una llamada que esperara. Marta, tengo una pregunta, dijo Clara. Y no te rías. Te escucho. ¿Te gustaría hacer un viaje la próxima primavera? ¿Un viaje? Hay un recorrido en tren, parques nacionales, descuento para personas mayores. Tú y yo, sin esposos, sin hijos, sin disculpas. Sonreí. ¿Planeas mi escape? No. Te estoy invitando a tu propia vida. Reí entonces. Fuerte, fácil. Lo pensaré, dije. No lo pienses demasiado. Esa noche encendí una vela junto a la ventana. No para mostrar nada, no como bienvenida. Solo una luz para mí, para los años que me quedaban, para la mujer que fui antes de los silencios y las cajas en el garaje. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la lección. No se trata de cerraduras, ni de maletas, ni de cartas que llegan demasiado tarde. Se trata de recordar que no le debes a nadie tu borrador, ni a tu hijo, ni a su pareja, ni al mundo que insiste en que te hagas pequeña. No tienes que enojarte, no tienes que gritar, solo tienes que dejar de abrir la puerta a quienes nunca aprendieron a tocar y encender una vela en su lugar. Por la paz, por la claridad, por la mujer que nunca perdiste del todo. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que la necesite. Y dime, si regresaras a tu casa y la cerradura ya no fuera tuya, ¿aguantarías en silencio para no perder a tu hijo? ¿O harías lo que hizo Martha y pondrías un límite, aunque doliera? Déjame tu respuesta aquí abajo, en los comentarios. Los leo todos. Aunque no siempre responda, nos volvemos más valientes juntos.